Buen día, profesor. Le voy a explicar el cómo realicé mi examen. Para empezar, el examen decía realizar el programa para controlar los movimientos del robot móvil siguiendo una trayectoria en forma irregular, considerando lo planteado en los párrafos siguientes. El robot sigue la trayectoria establecida, circuito recorrido, usando el módulo para seguidor de línea de 3 vías. Las velocidades de desplazamiento se determinan en función de lo detectado por los dos sensores ultrasónicos, sensor delantero y sensor trasero. Continuando, en la tabla me indica la distancia que mide el sensor delantero, la distancia que mide el sensor trasero, la velocidad de los movimientos lineales, la velocidad de los movimientos en curva y la reversa. También nos indica que el circuito recorrido incluye 5 estaciones. El robot debe detenerse en cada estación de trabajo hasta que se presione el primer, segundo, tercero, cuarto o quinto botón respectivamente para cada estación. Al presionar el botón, el robot continúa el recorrido. El robot se detiene al dar 5 vueltas completas al circuito. Como primer paso, tenemos el declarar variables. Tenemos define M1R y a continuación M1A. En este caso, el robot utiliza 4 motores, los cuales se les tiene que declarar la variable de R, que es reversa, y A, que es adelante, y hacer respectivamente para los 4 motores. Después definí el sensor derecho, sensor central y sensor izquierdo. Después también declaramos la variable línea y no línea, que nos servirá más adelante para que el sensor de línea pueda detectar. Después declaramos pin disparo y pin eco. En este caso le puse pin disparo D, pin eco D, para marcar que es el sensor ultrasónico delantero, y pin disparo T y pin eco T para marcar que es el sensor ultrasónico trasero. Después tenemos el botón, que en este caso yo lo hice con arreglos y definí byte botón igual a, y aquí están los 5 botones definidos. Después puse bool, right, center y left, porque solo tiene 2 estados, que es sí o no, por eso es booleano. Después tenemos el entero de la distancia delantera y la distancia trasera, long, tiempo ms, que es parte del sensor ultrasónico, int, estación igual a 0 y int, vueltas igual a 0. En este caso es igual a 0 porque su valor va a ir cambiando a partir del 0. Después continuamos con el void setup. Primero definimos el pin mode del sensor derecho, sensor centro y sensor izquierdo, que los tres son input. También tenemos el pin mode de disparo y eco, y hay que declarar respectivamente el pin disparo como output y el pin eco como input. Y en este caso la diferencia es que es el delantero y el trasero. Después declaré los botones de igual forma en arreglos. Como paso 3 tenemos el void loop. Yo comencé mi void loop con la parte de la cantidad de vueltas que tenía que dar. Como decían las instrucciones del examen, el robot se detiene al dar 5 vueltas completas al circuito. Entonces en este caso yo coloqué un if, que si las vueltas son mayores o iguales a 5, el objeto se detiene. Después coloqué un return, que esto lo que hace es que se sale de la función loop, y dado que el loop se ejecuta continuamente, esto hará que el robot se detenga y permanezca detenido una vez se hayan completado las 5 vueltas. De ahí coloqué right, center, left y su digital read con sensor derecho, sensor centro y sensor izquierdo, que esto es para el seguidor de línea. Después coloqué el iniciar disparo para iniciar la medición en el sensor ultrasónico delantero y trasero. Después coloqué el primer if, que en este caso es la parte de las estaciones, que es cuando los 3 sensores detectan línea. Después coloqué un if estación menor que 5. Esto verifica si el número de estación actual es menor que 5, y esto implica que hay 5 estaciones en total y el robot solo debe procesar un evento de estación si no ha pasado por todas ellas en la vuelta actual. Después coloqué el stop objeto porque en cada estación el robot se debe de detener. Después se coloca el
while, que es un bucle que pausa la ejecución del robot. El digital read botón estación lee el estado del botón correspondiente a la estación actual, porque el botón tiene que ir relacionado con la estación en la que está parado el robot. Y después es igual a low, ya que esto nos indica que mientras que el botón no esté presionado, se mantiene detenido. Y ahí después a continuación le puse un delay de 100. Después continué con un estación más, que esto lo que va a hacer es que cuando salga del bucle de while, el contador estación se incrementa pasando a la siguiente estación. Es decir, una vez, digamos, presionamos el botón 1, se suelta y la estación pasa a estación 2 porque se le suma 1. Entonces pasa a que cuando presionamos el botón 2, ahora va a volver a continuar el robot. Después coloqué un if estación es igual a 5. Aquí lo que verifica es que ya se hayan visitado las 5 estaciones, y en dado caso de que las 5 estaciones ya hayan sido visitadas, pasamos a la siguiente línea, que es vueltas más. Ya que ya se visitaron las 5 estaciones, quiere decir que ya se realizó una vuelta completa. Entonces ya se va a vueltas más, en la cual va a incrementar el valor de vueltas para ir contándolas hasta que sean 5. Y después se coloca el estación igual a 0, que lo que hace es que el contador estación se reinicie a 0, ya que si ya completamos una vuelta, la estación vuelve a ser 0 para que vuelva a contar las 5 estaciones y vuelva a hacer otra vuelta. Después continué con la parte que ya está directamente relacionada con la tabla de criterios para definir la velocidad del robot móvil que viene en el examen. En este caso, yo lo que hice es hacer 3 ifs principales y cada uno de ellos tiene 3 ifs anidados. En este caso, el primer if es si la distancia delantera es mayor a igual a 105, y este caso se repite para las siguientes 3 distancias del sensor trasero. Entonces, dentro de ese if distancia delantera es mayor o igual a 105, puse el siguiente if, que es el de distancia trasera mayor igual a 105. En dado caso de que la distancia sea mayor o igual a 105, cuando el seguidor de línea no detecte línea en el lado izquierdo ni en el lado derecho, pero en el centro sí, se va a dirigir hacia adelante con una velocidad de 130. Ahora, cuando el seguidor de línea detecte línea en el sensor izquierdo, pero no en ninguno de los otros dos, o cuando detecte línea en el izquierdo y en el centro, pero en el derecho no, entonces va a dar una vuelta abierta a la izquierda con una velocidad de 90. Luego tenemos el siguiente if, que es cuando el seguidor de línea no detecte línea en la izquierda ni en el centro, pero sí en la derecha, o cuando el seguidor de línea detecte que no hay línea en la izquierda, que sí hay línea en el centro y que sí hay línea en la derecha, va a dar una vuelta abierta a la derecha con una velocidad de 90. Y si el seguidor de línea detecta que no hay línea en la izquierda y que no hay línea en el centro y que tampoco hay línea en la derecha, entonces se va a mover de reversa con una velocidad de 110. Estas mismas acciones del seguidor de línea se repiten para todos los casos, y ya lo único que cambia es la velocidad, que eso va conforme a la tabla de criterios para definir la velocidad del robot móvil. En este caso,
pasamos al siguiente if, en el cual cambia la distancia trasera, que ahora es mayor a 50, porque no se cumplió la anterior, entonces ahora tiene que ser mayor a 50, obviamente siendo menor que 105 porque no se cumplió la anterior. En este caso, la velocidad hacia adelante es 135, la velocidad de vuelta abierta a la derecha o a la izquierda es de 100 y la de reversa es de 70. Y por último, el tercer if, para el caso de la distancia delantera de 105, es que la distancia trasera sea menor o igual a 50. En este caso, la velocidad hacia adelante es 150, la velocidad de vuelta abierta a izquierda o derecha es 110 y la reversa es 0. Y así continúa lo mismo para todos los casos. En este caso es el siguiente else if de la distancia delantera, que en este caso nos dice que sea mayor a 50 y menor que 105. En este caso tenemos el primer valor de la distancia trasera, que es 105, con velocidades de 115, 70 y 100. Después tenemos la distancia trasera de que sea mayor a 50, con valores de adelante 115, vuelta abierta izquierda derecha 85 y reversa 70. Y por último tenemos que la distancia trasera sea menor o igual a 50 y tenemos velocidades de adelante de 135, de movimientos en curva de 95 y de reversa en 100. Y por último tenemos la última distancia delantera, que es menor o igual a 50, y tenemos el primer caso que la distancia trasera sea mayor o igual a 105 y tenemos velocidades de adelante en 0, movimientos en curva en 0 y la reversa en 100. Después tenemos la distancia trasera mayor a 50, en el cual adelante es 0, los movimientos en curva son ceros y la reversa en 70. Y por último tenemos el else if de la distancia trasera menor o igual a 50 con todas las velocidades en ceros. Y ya por último tenemos los voids, en los cuales ya se van poniendo todos los voids que mandamos a llamar dentro de nuestro loop. En este caso el primero es el iniciar de disparo, que este es default y se repite siempre de la misma manera. En este caso empezamos con el digital write, pin disparo low, le damos un delay en microsegundos, luego prendemos otra vez el pin disparo y le damos otra vez un delay. En este caso la única diferencia es que vamos a poner 2 veces el pin disparo y 2 veces el pin eco. ¿Por qué? Porque tenemos que declarar para el sensor ultrasónico delantero y para el sensor ultrasónico trasero. Después, también hay que incluir esta parte que es muy importante del tiempo ms igual a pulsing pin eco trasero, y también para el delantero se hace lo mismo y la distancia trasera es igual al tiempo ms por 0.01715, que esto es muy importante que no se olvide. Después tenemos el void adelante, que en este caso, ¿cómo hacemos que el robot vaya hacia adelante? Pues declarando aquí que las variables del motor que vayan en reversa las ponemos en 0 para que no se mueva de esa manera, y las variables de los motores que van hacia adelante, esos sí los colocamos con velocidad para que puedan ir hacia adelante. Y lo mismo pasa para los siguientes voids, como reversa, como vuelta abierta a la derecha, como vuelta abierta a la izquierda, en los cuales mandamos a llamar las variables que hacen que esa función se ejecute. En este caso, por ejemplo, en la reversa, los que sí pueden tener un valor son las variables del motor en reversa. Después tenemos vuelta abierta a la derecha, en las cuales igual lo que hace que el robot dé vuelta a la derecha es que el motor 1 y el motor 4 vayan hacia adelante. Y la vuelta abierta a la izquierda es el motor 2 y el motor 3 que vayan hacia adelante, lo que hace esta función. Y por último tenemos el void stop objeto, en el cual los cuatro motores tanto hacia adelante como hacia atrás están en ceros. Y eso sería todo por cómo realicé mi examen.
Muchas gracias.